Buenas noches a todos. Vamos a dar unos minutos para que se unan sus compañeros, sí, por favor. Buenas noches a todos. A ver, por favor, me confirman si se ve mi pantalla, por favor. Buenas noches, profesor. Sí se ve. Ok, gracias. Bien, esta es la última sesión, ¿sí? Que corresponde a la evaluación final. Recuerden que esta última evaluación representa el 60% de la nota final del curso. Así es que espero que hayan practicado, hayan estudiado y que completen pues toda la práctica que se pida. Bien. Em, a continuación voy a explicar en qué consiste, así es que les pido por favor
mucha atención, ¿sí? Para que puedan entender y tener todo claro respecto a lo que se está pidiendo en esta última evaluación. A ver si por favor levantan la mano los que ya están por completo involucrados en la sesión de hoy, ¿sí? Para de una vez empezar con la explicación. Bien, señor Itme, ¿tiene algún problema? Ah, ok. Bien, entonces ya estamos. Ok, de acuerdo. Entonces vamos a explicar en qué consiste esta última evaluación. Bien, esta última evaluación tiene dos partes, ¿sí? En ambas se debe considerar lo siguiente con respecto al modelo de base de datos. Bien, se debe hacer sobre un modelo de base de datos que contenga la relación de uno a muchos. Acá hay algunos ejemplos, pero no necesariamente podrían tomarlos, ¿no? Podrían ustedes plantear cualquier ejemplo que tenga esta relación, ¿sí? Tenemos planetas satélites, producto categoría, pedido productos, etcétera. Puede haber más ejemplos, ¿no? Ustedes planteen el que deseen, siempre y cuando consideren, pues, que la relación entre ellas sea de uno a muchos. Bien, entonces tendríamos dos entidades o dos tablas en la base de datos. Luego, para la parte 1, se pide desarrollar un servicio SOAP, ¿no? Del lado del servidor, ¿sí? Ahora, este servicio deberá tener dos operaciones: la operación listar y la operación crear, aplicada, por supuesto, a cualquiera de las entidades o tablas que ustedes hayan definido. Pueden elegir cualquiera de ellas, ¿sí? Luego, para la operación listar, va a tener un parámetro de entrada, que es el límite de registros devueltos, ¿sí? Y como datos de salida, pues va a tener la lista de los objetos a los cuales han implementado, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tomamos este primer ejemplo de planetas satélites, yo podría hacer una operación de listar planetas, ¿no? Y le agrego un parámetro de límite de registros devueltos, y la salida sería la lista de planetas con sus atributos, ¿no? Obtenidos de la base de datos. Por ejemplo, puedo tener en planeta, eh, por ejemplo, puedo tener nombre del planeta y tal vez el tipo, ¿no? Eh, y también un campo de identificador. Por ejemplo, ustedes pueden ponerle los atributos o campos que deseen. Entonces, la operación listar puede ir sobre ese elemento, sobre esa entidad. De igual modo, la operación crear también va a ir sobre cualquiera de las entidades que hayan definido. Los datos de entrada van a ser los datos que correspondan al objeto o la entidad a crear. Si estamos hablando del ejemplo de planeta, entonces podría ser como datos de entrada, pues voy a tener el nombre y el tipo. Y luego como datos de salida va a ser ese objeto o esa entidad, incluyendo el identificador que ha sido generado al momento de crear. Bien, entonces esas son las dos operaciones que se piden para este servicio. Y como tercera parte, es que hay que implementar la característica de seguridad para ese servicio, ¿no?
tal como hicimos en la sesión de clases, ¿no? La característica de seguridad sería por nombre de usuario y clave, que va a restringir el llamado a nuestro servicio. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna consulta. Bien, ¿me dicen? Ya, profesor, donde dice operación listar, un ejemplo, por ejemplo, en producto categoría, si en la clase, en la tabla categoría tengo una columna que dice gaseosas, ¿no? Me tiene que devolver en todos los productos que tengo de gaseosas, ¿no? Por ejemplo, Coca-Cola, Coca-Cola, Pepsi, así. Así es, si está haciendo la operación listar productos, dice, o listar categorías. No, por ejemplo, ahí nos dice que tiene que devolvernos la cantidad de productos, ¿no? Un caso. Ya, y para eso tengo que hacer, digamos, una consulta de cuántos productos tengo en una categoría. Por ejemplo, puede ser la categoría de gaseosas. A ver, vamos a ir a ese caso de producto categoría. Nosotros tuvimos un ejemplo que hicimos en clase sobre categorías y productos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces teníamos nuestra tabla categoría. Bien, y en nuestra tabla categoría teníamos 5 categorías: televisores, computadoras, impresoras, etcétera. Bien, lo que podríamos hacer si es que tomamos este ejemplo es que en la operación listar podría decir listar categorías, ¿sí? Y como parámetro le vamos a enviar el límite de los registros devueltos. Entonces llamaríamos a listar categorías con ese parámetro de límite 2, por ejemplo. Entonces yo tendría que devolver de la tabla categoría, hacer una consulta a toda la tabla y solamente devolver los 2 elementos que han llegado como límite, Ah, ya, ok, profesor, entiendo. ¿sí? Si tomara el caso de productos, sería algo similar, ¿no? Yo tengo todos estos productos y le digo listar productos y le mando el parámetro de 3. Entonces tendría que obtener la lista de 3 productos que están en mi tabla, ¿sí? Entonces pueden elegir cualquiera de ellas. Bien, espero haber En- en- resuelto su sí, 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 consulta. sí, profesor. En la parte de operación crear, donde dice los datos de salida, nos tiene que devolver un mensaje que se ha creado nuevo, incluyendo, digamos, el código el identificador del profesor, digamos, se ha creado el producto número tal, así. ¿Para eso se refiere No, o solamente un mensaje? no. Por ejemplo, yo tengo categoría, ¿no? Tengo categoría. Y los atributos de categoría son un ID y una descripción, ¿sí? Tal como lo tengo en mi tabla. Categoría. Tengo ID de categoría y descripción. Por supuesto, cuando yo invoque a crear categoría, no le voy a enviar el ID, ¿sí? Puede decirle crear categoría y le voy a enviar pues la descripción, ¿no? Por ejemplo, Ah, ya, ya, ok, ok, gaseosas, profesor. Sí, ya te entendí. ¿ya? Gracias, profesor. Y como salida, ¿qué voy a obtener? Como estamos hablando de un servicio SOAP, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener como salida, a ver, voy a cambiar esto, ya está. Como salida tendré mi etiqueta, ¿no? Esto que es response, creo. Ya está. O result, ¿no? Algo así. Y dentro de esto, pues estará el ID, ¿sí? Vamos a suponer 125, ¿sí? Así, ID. Luego voy a tener descripción, ¿tá? Que va a ser gaseosas, ¿sí? Y el cierre
de mi etiqueta de resultado. Entonces, debería tener una respuesta como esta. Sin mensaje, sino la estructura de ese objeto, ¿no? Que es ID y descripción. ¿Sí? Sí, sí, profesor, entendí. Gracias. Ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna consulta? Sí, profesor, disculpe. Cuando dice implementar la característica de seguridad, ¿es para ambos o solo para uno? Para ambos digo en la operación listar y en la operación crear o solo para una operación. Hay que recordar que, por ejemplo, en clase hicimos la implementación de la seguridad, pero que era a nivel de clase de servicio, ¿no? Teníamos una clase de servicio producto, creo, o usuario, y en esa clase se implementaban dos o tres o más operaciones. Entonces, esa implementación afectaba a todos los servicios, recuerda, perdón, a todas las operaciones, ¿sí? Entonces acá, de igual modo, ¿no? Si uno hace un solo servicio que tenga dos métodos o dos operaciones, entonces esa implementación va a afectar a ambas, ¿no? Ah, ok, profesor, disculpe. Claro, hay que recordar que es un solo servicio con dos operaciones. No es un servicio y una operación, luego otro servicio y otra operación. No, es un solo servicio con dos operaciones. Lo que equivale a decir una sola clase de implementación de servicio con, con dos métodos, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Bien, ¿alguna otra consulta? Sí, también con la misma. Al implementar el ID, también tenemos que enviarle el formulario de cuál es nuestro ID y el de seguridad para que usted pueda ejecutarlo. Cuando El de seguridad. ustedes, ajá, cuando ustedes implementen la característica de seguridad, van a tener que enviar también las capturas de pantalla de la configuración que han hecho, tal como aparece en la guía, ¿no? Cada configuración se le hizo su captura y ahí pues indicar, ¿no? Cuál es el usuario y clave. Bueno, que en realidad va a estar en el código seguramente, yo lo voy a leer, ¿no? Y ya está. Ok. Bien, ¿alguna consulta más sobre la parte uno? Bueno, les voy a hacer recordar, ¿sí? Que esta parte de implementar la característica de seguridad lo hicimos en la sesión de implementación utilizando el framework Apache CXF, ¿sí? Que lo hicimos en la sesión 9 y en la sesión 12, me parece. ¿De acuerdo? Entonces, podrían utilizar como base esa aplicación, ¿no? Para que se guíen. O si alguien quisiera utilizar otro mecanismo, también lo puede hacer. La idea es que se implemente esta característica de seguridad. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, si no hay más consultas sobre la parte 1, voy a pasar a explicar la parte 2. La parte 2 es la implementación de un servicio de tipo REST, ¿sí? Que podría hacerse en otro proyecto, ¿no? Distinto al proyecto de la parte 1. Ahora, ¿en qué consiste? Hay que implementar dos servicios, ¿no? Uno que tenga la funcionalidad de búsqueda y otro que tenga la funcionalidad de eliminación, ¿sí? Para la búsqueda, igual va a ser aplicado sobre el modelo de datos que ustedes hayan definido. Si nos vamos al ejemplo de categorías, por ejemplo, entonces yo podría buscar la cadena de texto
impresora, ¿sí? Entonces, voy a tener que los datos de entrada va a ser el atributo descripción y el límite de registros. Entonces, va a tener dos parámetros de entrada. Y voy a devolver como salida la lista de objetos encontrados. ¿Qué significa? Que si yo ingreso impresoras y le doy de límite 2, entonces me va a tener que devolver todos los que tengan la descripción de impresoras. Y si hay más de una, pues limitarlo hasta que sean 2, ¿no? Entonces, en eso consiste esta primera operación de este servicio. Luego, para la parte de eliminar, el dato de entrada va a ser el identificador del objeto a eliminar. Si yo estoy tomando como ejemplo la categoría, entonces le enviaré, por ejemplo, el ID 3 y tendría que salir un mensaje de confirmación que se ha eliminado ese objeto con el ID 3. ¿Bien? Aquí sí es un mensaje. ¿De acuerdo? Entonces, en eso consiste cada una de estas operaciones, de estos servicios. ¿Hasta ahí alguna consulta? Entonces, ahí sí es, profesor, digamos, yo busco de impresoras, me tienen que salir toda la lista de impresoras que están registradas en productos, ¿no? En categorías. Recuerde que esto Porque, de acá, porque digamos, si yo tengo impresoras, si tengo registrado en categorías que solamente son impresoras, solo me va a devolver una impresora nada más. en este caso sí, ¿no? Porque estamos buscando ¿qué cosa? Estamos buscando el objeto a partir de su descripción, ¿sí? Entonces, si en la descripción yo pongo impresora, el único que coincide con ese valor sería este registro, ¿no? Y si por el contrario, por ejemplo, busco la letra E, entonces me tiene que devolver televisores, impresoras, cine en casa y radioreceptor, ¿sí? Bien. ¿Alguna otra consulta adicional? Bien, de acuerdo. Entonces, en eso consiste esta última evaluación. Por supuesto, como siempre, van a otorgarse puntos extra dependiendo si lo hacen como un proyecto Maven, si tiene pruebas unitarias con JUnit o con cualquier otro framework de pruebas unitarias, o si también se incluye la implementación con algún ORM. Bien, entonces ahí también hay puntos extra por eso. Hay que tomar en cuenta las consideraciones que son de carácter obligatorio, ¿sí? Que es acerca de la nomenclatura de los paquetes. Tienen que ser la siguiente: P, IDAT, EF, su nombre y su apellido, ¿sí? Esto es obligatorio. En evaluaciones pasadas, alguno de ustedes ha enviado otro tipo de paquete con otro nombre, ¿sí? Entonces, eso no va a ser aceptado en este examen final. Tiene que tener este formato, ¿de acuerdo? Así es que tengan en consideración eso para que desarrollen sus aplicaciones. Luego también las pruebas las pueden hacer en Postman o SOAP UI según corresponda. Y como siempre, los entregables van a estar incluidos en un archivo comprimido con el nombre de ustedes y su apellido y un sufijo de examen final, EF. Eso en formato zip. Dentro de ello tiene que estar un archivo de texto con la lista y versiones de las herramientas que han utilizado,
el código fuente del proyecto, donde van a tener que primero eliminar los archivos .jar y .war del proyecto para que no exceda el tamaño permitido, ¿sí? También el script de base de datos que han empleado o que han elegido para su base de datos. Y finalmente las capturas de pantalla de las pruebas que han realizado. Bien, entonces eso sería todo lo que corresponde a la última evaluación. No sé si hasta aquí hay más consultas. Bien, entonces si no hay más consultas, también este archivo que les estoy mostrando de evaluación final lo pueden encontrar en el Teams, en el canal de la semana 14, ¿sí? Ahí he subido también el archivo y también está disponible en EVA, por si lo quieren consultar también. Bien, entonces voy a detener la grabación en este momento para que también esté disponible y ustedes puedan repasar tal vez algo que se ha explicado al inicio, ¿no? Luego reinicio la grabación, a ver.